Buenas tardes. Aunque lleguen algunos que se incorporen un poco más tarde, pero bueno, vamos a empezar, que algunos, como José María, tiene que salir pitando para coger el tren. No, yo me marcho mañana. O sea, no. Ah, bueno, pensé, yo pensé, digo, otro que tiene que salir corriendo. Hombre, podía haberlo hecho cogiendo el tren de las 7 y tal. Sí, pero bueno, genial, estupendo. Estupendo. Bueno, empezamos la sesión de la tarde del primer día con los dos imponentes que habéis visto esta mañana, Fernando, director del curso, José María, bueno, está también Paloma Díaz Mas, pero con una nueva invitada que es Elvira Navarro. No sé si habéis leído algo de ella, pero es una de las escritoras más... Bueno, aquí entra otra escritora. Es una de las escritoras ahora mismo con mayor reconocimiento. El perfil de ella nos interesaba mucho por su visión, aunque no conociera a Ana María, pero sí como lectora, que es muy importante, y también desde la perspectiva de como escritora actual, ¿no? Elvira tiene varios libros publicados: La ciudad en invierno, La ciudad feliz y Los últimos días de Adelaida García Morales, y el último es Las voces de Adriana, que tuvo el premio Cálamo en el año 2023. Tiene como galardones el premio Jaén de novela y el Andalucía de la crítica, y también es columnista y hace crítica literaria y colabora en diversos medios. Le dejo la palabra a Elvira y después comentaremos los cuatro, bueno, pues lo que pueda ir surgiendo, tanto de lo que ella proponga como de lo que vosotros penséis que puede ser interesante para la sesión de la tarde. Elvira. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Fernando por invitarme a esta celebración de Ana María Matute. Y bueno, decir que es un honor estar con Fernando y con José María, que son dos sabios, y bueno, ellos son los expertos. Yo soy una mera lectora de Ana María Matute y mi acercamiento no es como experta, es como lectora. Y bueno, lo que yo voy a aportar va a ser obviamente desde ahí. Y bueno, yo luego les lanzaré preguntas a los sabios para que... Y bueno, también muchísimas gracias a la Cátedra Planeta, a la Universidad Complutense, en fin. Bueno, el otro día me llamó por teléfono Andrea Aguilar, la periodista del País, porque querían escribir un artículo sobre Ana María Matute. Y bueno, a propósito de este curso del centenario de Ana María Matute, Andrea Aguilar me dijo: oye, ¿por qué crees tú que para las generaciones más jóvenes Ana María Matute es tan desconocida? ¿No? Que quizás sea una pregunta chocante, sobre todo para las personas que estáis aquí, que no, yo creo que ninguna pertenecemos ya a las generaciones más jóvenes, pero es verdad que yo sí que he observado que entre quienes están empezando a escribir ahora, no sé, gente que ahora mismo quizá tiene 30 años o 20 y muchos, Ana María Matute es muy poco reivindicada. A diferencia, por ejemplo, de Carmen Martín Gaite, que sí que es muy leída, es lo que yo estoy observando, o incluso Rosa Chacel, que también es muy leída, o empieza a ser bastante leída. Cosa extraña, porque Rosa Chacel es una escritora más difícil, ¿no? O sea, por lo menos algunos de sus libros son muchísimo más difíciles que los de, por ejemplo, Ana María Matute. Y por supuesto, nada de Carmen Laforet, que yo creo que nada de Carmen Laforet sí que es reconocida, ha sido reconocida por todas las generaciones que van viniendo, incluso por las generaciones más jóvenes también. Sin embargo, Ana María Matute parece que se está quedando como un poco más desconocida, a pesar de que ella tuvo un éxito impresionante en la última etapa de su vida con Olvidado Reywood, ¿no? O sea, bueno, yo también tenía esto en la cabeza cuando Fernando me invita y pensé, bueno, ¿de qué puedo aportar yo a esto, que yo no soy experta de Ana María Matute?
bueno, digamos que he dividido mi intervención en dos partes. Una un poco intentando explicarme yo a mí misma por qué, en efecto, Ana María Matute para las generaciones más jóvenes es menos leída. Y una segunda para hablar de una obra maravillosa, que es Los hijos muertos, que bueno, que yo creo que es una obra que está muy opacada, o sea, una gran obra que deberíamos conocer todos y bueno, yo creo que apenas ha sido leída tampoco. Y bueno, yo creo que hay una explicación de por qué está siendo menos leída, y es porque hay ahora mismo, quizá desde la crisis, hay una revitalización de un tipo de literatura que es muy realista y muy costumbrista, muy apegada a la realidad, y la Ana María Matute que nos ha llegado es la Ana María Matute que tiene más relación con Olvidado Rey Vudú. Y eso ha hecho que su figura esté un poco más, bueno, no sé, ensombrecida en comparación con Carmen Martín Gaite o Rosa Chacel, ¿no? O nada de Carmen Laforet. Y luego yo creo que además, y aquí empieza un poco lo que he escrito, que para las generaciones que hemos nacido a partir de la democracia, y esto lo he vivido yo, la figura de Ana María Matute no se ha correspondido para nada con la realidad de su escritura. Ana María Matute ha sido una figura muy icónica. Yo recuerdo que en los años 90 estaba muy presente, cuando yo era adolescente estaba muy presente. Pero estaba presente como una suerte como de viejecita angelical, ¿no? Obviamente ella era muy simpática, ahora escuchamos entrevistas de ella, en efecto era una persona angelical, ¿no? O sea, pero digamos que esa imagen como de abuelita en cuyo regazo querríamos, ¿no? Descansar y que nos contara un cuento, en realidad no se corresponde para nada con el tipo de narrativa que ella ha hecho, que es un tipo de narrativa, digamos, muy dura, ¿no? O sea, como la narrativa de Ana María Matute no tiene nada que ver con un tipo de escritura edulcorada, ni para niños, que de hecho ella cuando empezó a escribir, o cuando escribía, muchas veces tenía que luchar también con el prejuicio de que ella escribía novelas, cuentos para niños. Bueno, ella escribió de hecho cuentos para niños, pero muchos de sus cuentos no eran para niños, incluso puesto que sus novelas estaban protagonizadas por niños y adolescentes. Ella explica en las entrevistas, que ahora mismo muchas se pueden ver por YouTube, que ella tenía que explicarle a la gente que a pesar de que sus libros trataban sobre niños y adolescentes, su literatura no era juvenil, era literatura para adultos, ¿no? Lo que pasa es que en la tradición española era muy raro que en la novela para adultos salieran como protagonistas niños y adolescentes, ¿no? Y luego además ha habido todo un movimiento a partir del feminismo de reivindicación de autoras, ¿no? De las autoras, bueno, algunas no hacía falta reivindicarlas mucho porque ya eran muy conocidas, ¿no? Pero digamos que muchas escritoras de posguerra que han sido en estos últimos tiempos muy reivindicadas, se han hecho como desde una mirada muy como de intentarlas adaptar un poco al presente, ¿no? Por ejemplo, Rosa Chacel, que era una escritora estupenda y al mismo tiempo era una señora al parecer muy antipática y incluso antifeminista, ¿no? Si veis entrevistas a Rosa Chacel, maldice el feminismo, ¿no? Y sin embargo hay reivindicaciones de Rosa Chacel como si ella hubiese sido una escritora que hubiese militado en el feminismo cuando no era cierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Ana María Matute, que también se han hecho algunas reivindicaciones, hay un artículo que está muy bien, que escribió Aloma Rodríguez en The Objective, ¿no? Que hablaba como de la abuelización de estas escritoras de posguerra, ¿no? Que nos llegan a todos como unas señoras como santas, ¿no? Entonces, Aloma Rodríguez escribía este artículo a propósito de un libro que apareció en Blackie Books sobre Ana María Matute, que se llama de hecho el libro de Ana María Matute. Es un libro que como objeto es muy bonito, o sea, porque tiene muchas fotos, está muy bien editado, ¿no? Pero digamos que el libro, dice Aloma que se abría con un prólogo que decía así, ¿no? Dice, este libro existe para que te hagas amiga infinita de Ana María Matute. Existe para que sientas que la entiendes y que te entiende, que la soledad no es tanta, que hay una voz al fondo y esa voz sabe o intuye al menos cómo se ve la realidad a través de tus ojos, ¿no?
una cosa como cursi, ¿no? Para que te hagas amiga de Ana María Matute, como si Ana María Matute fuera, en fin, o sea, que con las mejores intenciones, ¿no? O sea, al final la imagen que se ofrece puede ser contraproducente. Decía Loma, decía, aunque Blackie Books aprovecha la ola de recuperación y reivindicación de escritoras del pasado, me parece que el espíritu del libro, en general de los libros de esa colección, se aleja de la manera frecuente y perezosa de acercarse a las escritoras de posguerra, de Matute y Martín Gaite hacia atrás hasta Elena Fortún, pasando por Carmen Laforet. Y dice Aloma, hay una cierta abuelización en la presentación que se hace de ellas en prensa, pero también en otras escritoras. Se habla de las abuelas literarias forzando una traslación que es solo de diferencia de edad. Es decir, solo porque tenían el pelo blanco y envejecieron no quiere decir que podamos colgarles nuestra proyección de abuelitas encantadoras que inventaban historias del tipo que fuera. No por bien intencionada, la abuelización es inocua. La condescendencia en esa mirada es inevitable. Bueno, yo creo que aquí Aloma tiene toda la razón. Ha habido, y lo sigo habiendo, una especie como de condescendencia cada vez que yo, por ejemplo, cuando se habla, qué sé yo, de Camilo José Cela o de Luis Martín Santos, no hay esta imagen edulcorada, ¿no? Cuando aparece. Y bueno, esto para mí, quizá, no sé si esto podría explicar un poco por qué Ana María Matute quizá no es tan leída, porque al final esa imagen tan edulcorada yo creo que no hace que la escritora resulte atractiva. No sé. Pero bueno, ya yo esto es algo que también les pregunto, ya os dejo la pregunta, ¿no? Que por qué creéis vosotros que esto ocurre, ¿no? Y qué sensación tenéis vosotros con Ana María Matute de la lectura que se hace de ella ahora mismo. Y bueno, yo también quería hablar de este libro, de Los hijos muertos, porque también pienso que cuando se reivindica la figura de Ana María Matute apenas se habla de este libro. Y yo creo que es uno de los grandes libros de la literatura española del siglo XX. Cuando pensamos en libros de posguerra, canónico, siempre estamos pensando, pues eso, Tiempo de silencio de Luis Martín Santos, Nada de Carmen Laforet, La plaza del diamante de Mercè Rodoreda, La colmena de Camilo José Cela, y yo creo que Los hijos muertos debería estar ahí, ¿no? O sea, en ese nivel, porque es una novela impresionante de la que apenas se tiene, o por lo menos yo, el conocimiento que tenía, que esto me lo ha dicho hoy Fernando, me decía, Almudena Grandes reivindicaba mucho esta novela. Yo cuando Fernando me dijo, bueno, ¿te apetece participar? Yo dije, bueno, es el momento de leerme Los hijos muertos, porque de hecho yo sabía que Almudena Grandes la hablaba mucho, hablaba muy bien de esta novela y la reivindicaba todo el tiempo. Y bueno, es un tochazo, dije, bueno, este es mi momento para leer Los hijos muertos, y en efecto, Almudena Grandes tenía toda la razón. Esta es una de las grandes novelas que habría que leer. Es una novela que, llegó con todos los honores. Ahora mismo, si la googleáis, yo por lo menos apenas he encontrado artículos sobre la novela, más allá de 2 o 3 reseñas, no muchas, pero yo creo que esta tendría que ser una novela que hubiese, en fin, que todavía se siguiesen escribiendo artículos. Creo que Fernando ha escrito un artículo, ¿no? que has publicado en la revista Ínsula. Pero sí. Pero es dificilísimo encontrar información, o sea, no información, perdón, no es la palabra información, sino encontrar artículos buenos, como ocurre con otras novelas, en internet. O sea, yo creo que tendría que haber muchísimas entradas sobre esta novela y apenas hay nada. Apenas hay una reseña por aquí en un blog, ¿no? Como si esta novela se hubiese, no sé, perdido, ¿no? Perdido para... Entonces, bueno, es una novela que ganó el Premio de la Crítica en el año 58 y el Premio Nacional de Literatura en 1959. Es una novela coral sobre la guerra y la posguerra. Es muy ambiciosa desde el punto de vista estilístico y es de una novela de una madurez literaria y vital apabullantes. O sea, cuando se publica, Ana María Matute solo tenía 33 años, ¿no? O sea, y la novela parece escrita por una persona... No sé, el equivalente a día de hoy sería como una persona de 50 y tantos, ¿no? Una persona con un recorrido vital y experiencial enorme, ¿no? Y bueno, es una novela que tiene
dos protagonistas. Uno es Daniel Corvo, ¿no? Bueno, sería la familia Corvo entera, pero sobre todo un señor, un tipo que se llama Daniel Corvo, que bueno, pertenece a una familia que ha tenido un pasado esplendoroso, es una especie como de caciques de un lugar, que pierden parte de la fortuna, que solo conservan una suerte de casa. La casa es llevada por una mujer que se llama Isabel, que es una de las descendientes de la familia Corvo, que rige la casa, ¿no? Lleva la casa como de una manera, o sea, es como una especie como de representante del clasismo enorme que había en España, de la rigidez. Es una mujer ultracatólica. Daniel Corvo es su primo, ella está enamorada de él, sin embargo él no se enamora de ella, sino de una hermana. Finalmente hay una relación entre estos dos personajes que motiva que él sea expulsado de la casa. Finalmente la hermana que se va con él, se queda embarazada, estalla la guerra civil, esta hermana muere con el hijo de Daniel en el vientre. Daniel lucha en el bando republicano, participa de las ideas, ¿no? O sea, él crece con mucho odio hacia su propio origen, porque él ha sido de hecho como un descendiente como marginado, ¿no? Entonces él, pelea en el bando republicano, tiene digamos, ideas de liberar, ¿no? Digamos, ideas de izquierda, ¿no? Y y la novela se desarrolla en un sitio que se llama Egroz, una especie como de pueblo que está a punto de desaparecer porque va a ser anegado por un pantano. Hoy llamaríamos a eso como la España vacía o vaciada, ¿no? Que ya está ahí en la obra de Ana María Matute, esta España que está, digamos, que vive que es un sitio absolutamente remoto, que obedece casi a un funcionamiento como medieval de la sociedad, ¿no? O sea, como es un sitio sombrío, lúgubre, las personas están ahí como detenidas en el tiempo. De hecho, toda la novela, la sensación que da es como de una especie como que del tiempo que se ha petrificado, ¿no? Y que se ha petrificado en Egroz. La novela está construida con muchos contrastes. Está Egroz frente a Barcelona, que también se cuenta, ¿no? La ciudad de Barcelona, sobre todo a través del otro personaje que es Miguel Fernández. Hay un contraste de clases sociales. Tenemos a Daniel Corvo, que viene de una familia bien, y a Miguel Fernández, que viene de una familia del lumpen, ¿no? Entonces hay en estos contrastes que hay en la novela entre el presente y el pasado, que continuamente se está jugando con los tiempos verbales, con los tiempos con la temporalidad, contrastes entre dos clases sociales totalmente antagónicas, contrastes entre lo que pretende, ¿no? Quien viene de una clase social alta, que es Daniel Corvo, que está en el bando republicano, y sin embargo Miguel Fernández, que su familia lucha en el bando republicano, él es un niño, él finalmente su padre muere, su madre se hace prostituta, él es criado por una señora en Francia en parte y luego tiene que regresar a España. Lo que quiere es salir de su clase social, ascender hacia arriba. Entonces lo que pretende Miguel Fernández no tiene nada que ver con lo que pretende Daniel Corvo. En fin, hay una complejidad enorme y bueno, también podríamos estar aquí horas hablando. Yo tampoco me quiero enrollar tanto porque es muy importante también una visión que hay aquí, porque siempre que se habla de Ana María Matute hablamos mucho de la infancia, de la adolescencia, porque en efecto es un territorio que ella trata maravillosamente. También en esta novela, a través de los personajes que son niños y que están llegando a la adolescencia y que tienen sus primeros amores, también aquí ese tratamiento aparece. Pero yo creo que aquí se amplía todo eso. Y aquí para mí lo más relevante de esta novela es la dialéctica entre clases sociales, ¿no? Hay un personaje que es totalmente pobre, que es la Tanaya, que es una señora que trabaja para los Corvo y que ha perdido a todos sus hijos, ¿no? Porque vive en una especie como de choza insalubre, tan húmeda que los hijos le nacen y se le mueren, ¿no? Porque son incapaces de sobrevivir ahí. Entonces el personaje es impresionante, ¿no? Y también hay una cosa que a mí me ha gustado mucho de la novela, que es que los únicos que tienen una visión
absoluta del presente, ¿no? Son como los niños o adolescentes, ¿no? Porque en el momento que ya estamos con los adultos, con Daniel Corbo y con Miguel, toda su vivencia del presente, todo el tiempo se abre el tiempo hacia el pasado. Es decir, es como si hubiese una imposibilidad de vivir el presente puro, porque el pasado como que se interpone absolutamente, ¿no? Y eso está muy bien hecho en la novela, ¿no? En fin, el caso es que simplemente yo les invito a leer la novela Los hijos muertos, que es increíble, y yo ya me callo y que ellos, bueno, un poco, mis dos preguntas son: ¿cómo creéis que está siendo recibida ahora mismo Ana María Matute? ¿Y por qué creéis, por ejemplo, que una novela como Los hijos muertos, que tiene, bueno, que es impresionante, es prácticamente desconocida? ¿Qué pasa? Además de que nadie lee, que yo creo que aquí hay algo de fondo, que es que nadie lee nada, pero ¿qué pasa para que una novela como esta, no sé, no esté en primer plano, ¿no? O sea, porque nadie lee, pero todo el mundo sabe quién es Camilo José Cela y La Colmena, o Tiempo de silencio de los Martín Santos, pero esto es casi como un secreto, ¿no? Es una obra impresionante. Bueno, les dejo la palabra, pero no sé, ¿te gustaría comentar, Emili, como editor, cómo lo ves? Es que como él es el editor... Esto no estaba previsto. No, pero no te muevas. No, bueno, rápidamente. Muchas gracias y buenas tardes a todos. No, yo creo que aquí lo que conviene es que expreséis vuestro punto de vista sobre la recepción crítica actual de Ana María Matute. En cuanto a si se lee o no se lee, mi información es un poco más optimista. Olvidado Rey Vudú es una novela muy leída permanentemente. De hecho, este año hemos sacado una nueva edición ilustrada un poco a la manera de ciertas novelas en boga actualmente, y vamos a tener que reeditar dentro de muy poco, y era una tirada muy importante, con lo cual Ana María Matute sí tiene muchos lectores. Elvira no decía que no los tenga, se refería a una franja además de escritoras jóvenes, etcétera, por lo tanto esto no lo discute. Pues es verdad que es una autora muy leída, y de su generación pues es de estas 2 o 3 autoras que son leídas. Miguel Delibes para comparar, Miguel Delibes es actualmente un escritor muy leído, es el escritor español no vivo más leído. Camilo José Cela no tiene lectores en ninguna edad ni registro. Lo siento mucho, esto no discute su valor, es premio Nobel además, pero no tiene lectores. Carmen Laforet es una autora muy leída, con nada, efectivamente. Y Ana María Matute es una autora muy leída, hombre, lo sabemos, podría decir, si queréis, muy vendida, significa seguramente muy leída, sobre todo con Olvidado Rey Vudú y con alguna otra novela que nunca es, estoy de acuerdo, Los hijos muertos, perdón. Pero, por ejemplo, Primera Memoria, que hemos reeditado ahora porque fue premio Nadal y por lo tanto hemos empezado el año con esta novela, ya la hemos reeditado y había una edición bastante reciente. Y Los niños tontos yo creo que está siendo un descubrimiento ahora para lectores también de calidad, entre comillas. Es decir, si es una autora leída, lo es sobre todo por Olvidado Rey Vudú, y bueno, ojalá en este año del centenario más lectores descubran Los hijos muertos y también Los niños tontos, que me parece que está siendo la novela estrella del año. Decir esto por mi parte como editor, pero en fin, esto no enmienda ninguna opinión. Bueno, es que me gusta porque, claro, Destino y, por otro lado, Austral, pero Destino está reeditando, haciendo la biblioteca Ana María Matute. Y, claro, yo te doy la razón por un lado, y por otro pienso que, como tú dices, El olvidado Rey Vudú fue tal bombazo en su momento que es lo que la gente tiene más presente. Y también el tipo de literatura, que es un poco... fue una pionera en literatura fantástica, ese tipo de literatura que en España no se había hecho. Ella marca un antes y un después para muchas cosas y para mucha literatura extranjera de ese tipo que llega luego, ¿no? Entonces, ahí está la dicotomía, que a lo mejor
este tipo de novela que ella hace anterior, también estuvo 20 años sin publicar. Entonces, ahí hay una dicotomía, porque ella es popular, ella vende mucho, ella es leída, pero su primera parte, su obra anterior, alguna, pues está como más, creo que más olvidada, ¿no? Yo creo que, porque como tú dices, yo es que me había apuntado lo de Almudena y tal, con muchísimas escritoras, no sé si muy jóvenes, pero de una generación de Almudena para atrás, hasta Espido Freire, muchísimas, es decir, todas tienen como referente, casi más que Martín Gaite, Ana María Matute. Te dicen como que desde jóvenes fue un descubrimiento para ellas ese tipo de literatura que hacía Ana María, ¿no? Entonces, como pasa con todo, también es la elección que tú haces de lo que más te impresiona, ¿no? Bueno, me callo. Bueno, en el elemento de la construcción de un canon hay diferentes estadios. Hay un estadio que es muy necesario, aunque engañosamente proyectable hacia el futuro, que es el estadio escolar. Quiero decir, Adelibes ha tenido bastante suerte el haber entrado en el estadio de lecturas escolares, o digo escolar en su sentido amplio, en los institutos, lecturas recomendadas, y esto. Este es un estadio de canonización enormemente amplio que sostuvo durante mucho tiempo a Cela. O sea, Cela era sostenido por la vida, porque eran lecturas de la familia de Pascual Duarte, pues todos los de los institutos se leían la familia de Pascual Duarte. Ese primer estadio es engañoso, porque realmente está soportado sobre no lectores, sino sobre consumidores obligados, por así decirlo, que han tenido y lo van a tener en el examen del COU, o del como se llame ahora, o de la prueba PAU, o el PAU, o lo que sea, PAU, venga, PAU. Entonces, esto. Hay un segundo estadio del proceso de canonización en el cual interviene la figura construida por la autora o el autor. Allí ha habido figuras que se han construido a sí mismas una especie de tradición de intervención literaria. Por ejemplo, Carmen Martín Gaite, al final de su vida, era muy constructora de su propia voz, apoyando incluso a escritores como Chirves u otros que venían detrás, y que en cierta medida ella centralizó un cuidado, o lo mismo que ocurrió en el terreno literario, ya estrictamente literario, con Martín Santos. Martín Santos realmente es que es el autor. Quiero decir, El tiempo de silencio es una novela intelectual, una novela de autor, básicamente. Y ese es un elemento que Ana María Matute no tiene, o no cultivó de esa manera, con esa autoconciencia, digamos, de proyectarse, de establecerse un elemento, en cierta medida, de construirse un lugar en la cultura literaria o en el sistema literario de construcción. Y ese elemento, y luego está el tercer elemento, que es un elemento que tiene bastante que ver con esas imágenes que has dicho, es verdad, con el emblema en el cual uno queda, o bien como abuelita, como ha dicho antes, esto, como también Paloma, con esto, ahí hay un elemento en el cual ha podido perjudicar esa imagen de eso. Claro, los procesos de canonización son muy eclécticos, y unas veces predomina más una cosa, otras veces predomina otro. Lo que sí que es enormemente importante es que exista elementos de intermediación. Quiero decir, que parece que son nada, porque ¿quién lee la revista Ínsula, o quién lee Quimera, o quién lee lo que fuere, digamos, unas revistas o esto? Parece que no, pero realmente en los elementos de intermediación, creando números como
que ahora Fernando está coordinando en Ínsula, o esto, estás en cierta medida manteniendo la conversación. Porque ahí hay un problema real que tenemos los que nos dedicamos a la literatura en distintos, digamos, responsabilidades, ¿no? De estar manteniendo viva la conversación. Y esa conversación viva, la gente debería darse cuenta de que tiene que ver con una variedad de la literatura no necesariamente afín a lo que es la propia escritora joven, digamos, que en cierta medida está bastante secuestrada por la moda del realismo o de una especie de falsa literatura de compromiso o de que te vas a hacer no sé qué labor social o vas a denunciar no sé qué o tal. Y ahora se está poniendo de moda bastante ese tipo de escritora engagée, o sea, la escritora comprometida, la escritora, que en cierta medida hay un reconocimiento de grupo y se jalean entre ellas y es estupendo y aquí estamos y tal, y que difícilmente penetran luego en el tejido literario, mucho menos de lo que quieren y creen. O sea, estamos hablando de ediciones de 700 páginas, de 700 ejemplares o 1000 ejemplares, si acaso llegan a vender algunas de las que más reputación tienen en suplementos literarios. Entonces, ahí hay algo bastante engañoso, porque podría parecer, si nos ponemos a hablar, dices, pero esta, ¿realmente la lee alguien? Porque esa es la gran pregunta. ¿Realmente hay alguien que lee? O sea, yo siempre sospeché que los poetas no se leen entre ellos, porque las tiradas de los libros de poesía, claro, las tiradas de los libros de poesía son 400 ejemplares y hay 400 poetas en Murcia solo. O sea que, digo, ¿sabéis lo que os pasa? Que no os leéis. No os compráis. Y entonces digo, estamos predicando una especie de farsa, digamos, en familia, en el cual la pregunta es, pero ¿realmente las escritoras o escritores se leen a ellas o a ellos? ¿Se leen realmente? Es una pregunta que a veces empezó a ocurrir con la poesía y acabará ocurriendo con la novela, que pueda ser, en cierta medida, una especie de no farsa, porque no es farsa la palabra, sino una especie de elemento casi familiar. Eso es bastante incomunicable con expertos que hay aquí que están viviendo lo que es la industria cultural y lo que es no solo editar, sino vender un libro. Oye usted no, esto hay que editarlo. Y uno tiene que decir, sí, es que usted, pero es que yo luego tengo que no ser deficitario del todo, porque es que si no, al final el problema es que la editorial te dice, oye, pues, porque es que esa es otra cosa. Las editoriales no son ONGs. Que la gente se piensa que una editorial es una ONG, una ONG literaria, y no es una ONG, no puede serlo. Entonces yo muchas veces, cuando hay gente que despotrica del bestseller, por ejemplo, se ponen a criticar libros que son leídos por miles y miles de lectores, entonces los desprecian. Digo, pues gracias a que existen esta y luego pueden publicar este y esta, que si no, no lo publicarían. Bueno, perdón, el sistema literario es muy complicado, pero está esto, ya he dicho demasiado, hay que valorar las distintas esferas en las cuales alguien obtiene una resistencia a la perentoriedad, porque relumbrones
hay y ha habido de los cuales nadie se acuerda. Sí. Bueno, buenas tardes. Voy a empezar por una cosa, si quieres anecdótica, pero que me ha llamado mucho la atención, que es lo de la abuelización, ¿no? Porque estas mismas escritoras jóvenes que ven a Matute o a Martín Gaite o a Carmen Laforet como abuelitas, no ven como abuelitas a las escritoras francesas o italianas de su misma edad, o americanas, o inglesas. No deja de ser curioso, porque las españolas son abuelitas y Natalia Gisburg o Alice Munro, bueno, Alice Munro es un poco más joven, ¿no? Pero bueno, quien sea, vamos, sí. O Isaac Dinas, escritora maravillosa, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿no? Ahí hay algo de paletería española, yo creo, ¿no? Y de complejo, en el fondo, ¿no? Y ahora me paso a la parte más seria. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Los hijos muertos es una novela extraordinaria. Yo creo que si hiciéramos un canon de las 20 mejores novelas españolas del siglo XX, Los hijos muertos tiene que estar. Pero es cierto, como ha dicho Elvira, que no ha estado. Eso es sorprendente. Si nosotros los profesores que hacemos esas cosas, ¿no? Que miramos los manuales a veces para ver... Pues yo tengo todos, bueno, no sé si todos, pero casi todos los manuales desde el final de la Guerra Civil hasta el presente, ¿no? Y los miro a veces para ver dónde están las novelas. Los hijos muertos, claro que ha estado y se dedica a unas líneas, pero no ha estado como una novela fundamental. Las dos novelas fundamentales mayoritariamente de Ana María Matute han sido casi siempre Primera Memoria, por un lado, y Olvidado Rey Vudú, esas son sus dos grandes novelas. Yo añadiría, y ya serían 4 y es mucho, yo creo, Los niños tontos, que se ha recuperado a partir de la moda del microrrelato, a partir de los años 90, que el microrrelato empieza a leerse de otra manera, y entonces ahí es cuando empieza a leerse, a estudiarse en los talleres. Los talleres han sido un sitio donde los niños tontos han tenido mucha salida. Y después Los hijos muertos. Los hijos muertos yo los leí precisamente, la leí tarde, a pesar de que había leído gran parte de la obra de Ana María Matute. ¿Por qué no la leí antes? Pues quizás porque me asusté del volumen de la novela, aunque yo leo tochos sin ningún problema. Pero me llamó mucho la atención que en un momento determinado Almudena Grandes escribió un artículo llamando la atención sobre la importancia de los hijos muertos. Y ahí fue cuando la leí y escribí ese artículo al que antes me he referido. Es una novela compleja, yo creo. Es una novela, y eso está muy bien estudiado, follneriana. Follner tuvo mucho peso en la posguerra española. Hay un libro un poco ya anticuado, porque tiene 30 o 40 años, se llama Follner en España, que tú seguro que conoces, de una profesora en Estados Unidos, María Elena o María Eugenia Bravo se llamaba. Y ahí explica muy bien, Ana María Matute había leído a Follner, ¿no? Parece que es una abuelita que no leía mucho y leía bien y entendía muy bien lo que leía, vamos. Y tiene mucho peso en la novela. Y después hay otra cosa en la novela que me interesa mucho, que no aparece solo en Los hijos muertos, sino que aparece en algunas de las novelas también, en Luciérnaga aparece, por ejemplo, y es que es un aspecto que yo llamaría, aunque no me gusta la palabra, posmoderno, que es cómo reutilizar un material infraliterario, por ejemplo el folletín, por ejemplo el melodrama. El Luciérnagas está, por ejemplo, y aquí de cierta manera también, ¿no? El tremendismo, que lo aprendió de Cela. Cela fue el gran protector, no lo olvidemos. Cuando peor lo pasó, quien mantenía a Ana María Matute fue Cela, muy generosamente, la cogió en su propia casa en Mallorca. Bueno, entonces todos esos materiales, dijéramos, infraliterarios, después lo hizo Mendoza muy bien con La verdad sobre el caso de Volta, por cierto. Ella tiene la gran habilidad de convertirlos en literarios. De tal manera que si tú eres un lector un poco avezado, no piensas que es un folletín, no piensas que es un melodrama, aunque haya componentes de eso, sino que ella le ha insuflado vida a eso y lo ha convertido en gran literatura. Por último, y acabo, yo creo que el gran problema de Ana María Matute ha sido los 20 años de silencio. Claro, es que Ana María Matute estuvo 20 años sin escribir, 20 años fuera de la circulación, y eso yo creo que después volvió a lo grande, porque volvió con una novela que le costó mucho acabar, y eso la historia la conozco con cierto detalle, ¿no? Con gran ayuda de Carmen Balcel, con gran ayuda de Ana María Mocha, etc. Pero volvió, bueno, con un éxito espectacular, ¿no? En aquella época yo tenía mucho trato con ella. Pero yo creo que hay una especie como de malentendido en algunos lectores, porque Ana María Matute no es ni una escritora fantástica ni una escritora realista.
tiene grandes novelas realistas y grandes novelas fantásticas. O sea, que se mueven dos tradiciones en dos etapas muy distintas de su vida. Y después hay otra parte de su literatura, y ahora sí que acabo de verdad, que a mí me parece muy interesante y que no se ha tenido mucho en cuenta, que es los cuentos. Ana María Matute ha sido una gran escritora de cuentos. Y yo creo que eso había que reivindicar también ese aspecto de su literatura. Por comentar un aspecto de los hijos muertos que no hemos comentado aquí y que tiene que ver lo que tú has dicho de no se mueve solamente en un territorio, sino que es capaz de moverse en literatura fantástica al mismo tiempo en la literatura más realista. Aquí en Los hijos muertos, que es una novela indudablemente realista, y sin embargo hay elementos fantásticos, no fantásticos, pero sí sugeridos, porque hay un protagonismo de los bosques, de la atmósfera y del bosque, que ya hay una suerte como de encantamiento, ¿no? O sea, es decir, que ya está practicando un tipo de literatura realista, rompiendo con los esquemas del realismo tradicional, un poco lo que habéis dicho esta mañana sobre lo que hicieron también el resto de escritores de esta generación, o sea, porque digamos que el realismo siempre se ha también asociado con el costumbrismo, pues, en España sobre todo, ¿no? Y aquí ella de repente, cuando los personajes van al bosque, los personajes tienen como una especie como de transfiguración, muchas veces como mágica, ¿no? O sea, hay una adolescente que va todo el tiempo, que se escapa, y ahí hay una especie como de identificación con la naturaleza, ¿no? O sea, que son elementos que no tienen nada que ver con el materialismo realista al uso, ¿no? O cuando el personaje de Daniel Corvo está a solas en el bosque y hay un elemento que es el lobo, ¿no? Que es el lobo como figura amenazante, pero también es como una metáfora, y el propio personaje, él mismo parece un lobo, ¿no? O sea, es como hay... en fin, no sé, por añadir algo más. José María hablaba esta mañana a propósito de primera memoria que de la animalización. Sí. También está en Los hijos muertos. Sí, que eso es muy vallinclanesco. No sé si ya había leído Vallinclán, pero yo recuerdo el romance de lobo, por ejemplo, que todos los personajes están animalizados. Prácticamente tú has puesto ejemplos esta mañana. Sí, lo hay. Eso lo uso mucho. No está en cambio esa faceta de su estilo. Sí. Bueno, hay un elemento ahí, por ejemplo, Elvira, tú en tu libro de cuentos, el anterior a Las voces de Andrea, ¿cómo lo titulaste? La isla de los conejos. ¿En? La isla de los conejos. Hay elementos comunes con los de Ana María Matute, inconscientes posiblemente. Pero ahora cuando yo te estaba oyendo hablar, decía, pero si esta escritora ha manejado, por ejemplo, el elemento del animal y del elemento fantástico como invasor del espacio del dominio real. Y eso está en tus cuentos también, por lo menos en ese libro. Sí. O sea, es que yo creo que las escritoras que os habéis querido zafar de esa especie de moda, porque tú no eres escritora a la moda, a esa moda que yo estoy en cierta medida, de la cual estoy no denunciando, porque aquí no se trata de denunciar a nadie, pero yo estoy viendo con cierta tristeza que hay escritoras que están cediendo a lo consabido, o sea, como un sermón, y uno va a ver. Y yo, cuando en un libro salgo sin haberme modificado, sino que han confirmado aquello que yo sabía sin el libro no es bueno, no es tan bueno. Si uno sale del libro igual que entró, no es problema de uno, a lo mejor es problema del libro. Y yo creo que eso hay que empezarlo a decir, porque hay una especie en cierta medida, de paternalismo con relación al lector que están adoptando muchas escritoras y escritores en España, en el cual están dándole homilías bien intencionadas con relación al problema de la vivienda, con relación al problema de lo que fuere, con relación al problema de tal, y uno se lo lee y dice, caramba, que es verdad, qué gran verdad es esta, qué gran verdad es esta.
pero es una verdad que yo ya conocía sin este libro. No necesita esa verdad. El tema es, ¿por qué no ha aprovechado esa verdad para darme un lado que yo no conocía? Y yo creo que está siendo ahora mismo un desafío real de la literatura escrita por jóvenes, por las que estáis ahora, en cierta medida, heredando el testigo de Ana María Matute, que es de otra generación, pero las que estáis detrás, está claro que hay que plantearse una riqueza, por ejemplo, de registros, esto que estáis hablando, de novela con Primera Memoria, o con Olvidado Rey de Wu, con esto, o con Los Niños Tontos como cuentos, no tiene nada que ver. O sea, quiero decir, en la multiplicidad de registros. Pero que esto de que yo lea la contracubierta de un libro, que a mí me llegan todos, y me los leo y tal, pues ya está. Otra, u otro. Y es penoso porque uno, oye, hay muchísima gente con cosas que decir que no entra en esos lugares, o sea, a la que les cuesta entrar en esas editoriales. Y entonces estar pensando, sin embargo, que están siendo ocupadas por una especie de, no sé cómo decirte, de coro. Y yo creo que los coros en la literatura, a mí me gusta mucho de la Gundula Janovic. Gundula Janovic es una gran soprano. Y entonces a mí, yo quería la novena sinfonía de Beethoven, que cante Gundula Janovic. Y claro, canta Gundula Janovic y el coro apenas la ahoga, no esto. Y ahí es donde está la soprano. El tema es que la creadora literaria tiene que salirse del coro. Y María Matute se salió del coro. Eso a veces tiene sus inconvenientes, porque la gente dice, uy, esta es extraña, esta no me acaba a mí de convencer, esta no soy como yo. Pues exactamente, por eso a lo mejor es buena. Bueno, yo te doy toda la razón. No sé qué tenemos que... ¿Cómo nos vamos de tiempo? Sí, vamos bien. Yo lo que veo en generaciones más jóvenes, incluso en mi propia generación, es que yo creo que se mezclan varias cosas. Primero que mucha gente no lee, o sea, pero yo supongo que eso es un problema que viene de mucho antes. Luego, segundo, que la mayor parte de la gente que lee, muchas de ellas son chicas muy jóvenes, que sobre todo buscan identificación en los libros, o sea, sentirse identificadas con... que también es algo natural, ¿no? O sea, quiero decir que todos hemos buscado ese tipo de identificación en los libros, y los libros funcionan muchas veces por identificación. Pero claro, no te quedas ahí, en la mera identificación. No te quedas en que el libro diga lo que tú quieres que el libro diga, ¿no? Que yo creo que eso es un problema que va más allá, es un problema social, ¿no? O sea, es un problema que se da ahora mismo en la política, en la dinámica social. O sea, el tema este de la polarización que ha llegado a la literatura. Entonces, la literatura tiene que participar de estar posicionada en un lugar, y eso también funciona, yo supongo que las editoriales lo sabéis, que al final también funciona como reclamo publicitario, ¿no? O sea, como el libro de las mujeres, no sé qué, el libro de los no sé qué, digamos, este tipo de libro activista, que no todos están mal, hay algunos que están muy bien, pero es verdad que hay muchísimos que no aportan nada, o sea, que simplemente están repitiendo una especie como de inercia, ¿no? de como de hacer chorizos. Yo no sé eso cómo se puede remediar, porque creo que hay, digamos que los lectores, o sea, eso también funciona porque los lectores lo buscan, ¿no? O sea, de los sistemas literarios, hablaba de que la literatura tiene un elemento, como todo género, pero como todo elemento que tiene géneros, donde existe una estética del reconocimiento. Es decir, a uno le gusta
oír los estribillos, lo que fuere. O sea, le gusta la repetición de algo que busca y que incluso es conocido. Pero luego está la estética del conocimiento, que te saca de donde estabas. O sea, que es una estética aparentemente, menos afín a ti, pero que es aquella que te puede, en cierta medida, salvar de la no sé cómo decirte, de esa obviedad de la literatura, ¿no? Que alguien ¿no? Y entonces esa estética del no reconocimiento, o esa estética del conocimiento que te saca de ti, que es básicamente una estética de la modernidad, que es una estética por la que se apostó durante mucho tiempo, y que en el fondo, tanto Fernando como yo, y como muchos de los que estáis aquí, yo me he leído cada cosa que yo a veces ni las entendía bien. ¿En serio? O sea, nos metíamos uno en el cuerpo unas cosas. En el Luogoman, madre mía, el Luogoman, ¿os acordáis de aquello? Bueno, entonces, pero sin embargo estábamos atraídos porque nos llevaba a lugares que no conocíamos. Y entonces a mí esta especie que esto lo favorecen mucho los clubes de lectura. Los clubes de lectura son como ejercicios espirituales en los cuales la gente viene a reconocerse. Y entonces quieren que la literatura hable de ellas mismas o de ellos mismos. Y que además lo haga al modo como ellos son y quieren reconocerse. Esto que parece que está muy bien acaba siendo una trivialización tal de la literatura que le hace en cierta medida sustituible. Cuando un arte o un elemento no es nuevo, novedoso y es esperable, es muy fácilmente sustituible. Y eso es lo que está ocurriendo con la literatura, que está siendo sustituida muchas veces por sucedáneos. Pero yo también añadiría que incluso digamos que están conquistando como los lugares de prestigio. Sí. O sea, que incluso hay mucho... Yo observo, no por supuesto a vosotros dos, pero sí observo, por ejemplo, en suplementos culturales críticos que tienen miedo de disentir, de no sumarse a la ola, de ser percibidos como viejos, ¿no? Sí. Básicamente. Entonces se suman a esto, es decir, que incluso aquellos lugares que deberían ser lugares de resistencia, por miedo a no estar en la onda, porque yo creo que ahora mismo también lo que pasa es que hay una tiranía, yo creo que por culpa de internet, de las redes sociales, hay una tiranía como del presente. Todo el tiempo estamos escuchando voces, ¿no? Las voces, nunca ha habido tanta presión sobre cómo se debe ser en todos los sentidos, y eso también afecta a lo literario, ¿no? Entonces mucha gente que debería estar haciendo como de que no lo hace, ¿no? Sino que se suma. Entonces los lugares finalmente de reconocimiento de lo que es la literatura no están haciendo su labor, ¿no? Claro, porque en cierta medida hay una especie o sea, es que de miedo a ser tildado de anacrónico, o de viejo, sí. De anacrónico. Yo creo que José María, y no te molestará que lo diga, como somos viejos no nos preocupa ya que... y como nunca hemos estado, los críticos quiero decir, ¿no? Que es una faceta de nuestro trabajo, solo porque a veces que solo somos críticos, no es verdad. Somos historiadores de la literatura, tú teórico también, o sea que somos otras cosas, ¿no? Y sobre todo somos profesores de universidad, que eso también es importante, creo. Bueno, entonces... lo que quería decir era repasar un poco, volviendo a Ana María Matute, la trayectoria de Ana María. La trayectoria de Ana María, hasta el año 71, cuando deja de escribir por la depresión, etcétera, etcétera, creo que La Torre Vigía, el libro que publiqué ese año, si no recuerdo mal ahora, es de grandísimo éxito. O sea, gana el Nadal, gana el Planeta, gana el premio de la crítica y el Nacional con Los hijos muertos. O sea, que se ha olvidado Los hijos muertos. Bueno, ganan los dos premios principales en ese momento, ¿no? Y yo me he molestado, bueno, no,
me he metido en la hemeroteca de La Vanguardia estos días buscando cosas que me interesaban, ¿no? Y me ha sorprendido la cantidad de información que hay sobre Ana María Matute. No solo ya reseñas de libros, sino anuncios de que va a publicar libros, de que ha asistido a la fiesta de no sé cuánto, de que le han dado un premio de tercera categoría, a lo mejor no, pero en fin, Ana María Matute está muy, muy presente en un periódico como La Vanguardia. Ahí tuvo un gran valedor, que era Juan Ramón Masoliver, el tío de tono de José Antonio Masoliver, el crítico actual de La Vanguardia, ¿no? Pero la presencia es apabullante, apabullante. O sea que Ana María Matute sí que tuvo, y no sé los lectores que tuvo, eso ya no lo sé, eso seguramente vosotros, claro, estoy hablando hasta el año 71, pero prestigio siempre tuvo. Yo cuando llego a la universidad del año 73, Ana María era lectura en la universidad, y bueno, era una escritora indiscutible, junto con Carmen Laforet, no, entonces, pero Carmen Martín Gaite y ella eran escritoras imprescindibles. Ahora, ¿qué ha pasado ahora? Yo creo que uno de los problemas que yo veo con los escritores más jóvenes, ¿no? Y a veces me llevo grandes sorpresas. Por ejemplo, voy a poner voy a contar un caso que me dejó un poco alucinado, ¿no? Andrés Neumann, que es un escritor que aprecio mucho, hizo hace como 10 años, casi a la vez que hice yo la mía, donde estaba Elvira Navarro, a lo mejor estabas tú también en la de Andrés, ¿no? Una antología de cuentos que publicó Páginas de Espuma. Esa antología tenía, aparte de una selección muy bien hecha, tenía una encuesta final que me llamó mucho la atención. Una de las preguntas de esa encuesta es ¿cuáles eran los escritores de cuentos españoles preferidos? Ni uno solo citaba a Javier Marías, que para mí es uno de los indiscutibilísimos escritores de cuentos. Y digo, pero ¿y esta gente que lee entonces? Y bueno, citaban escritores de tercera fila, sus amiguitos, vamos, gente, yo qué sé, no quiero decir nombres ahora, pero hay algo ahí que no acabo de entender, quizás por edad, o a lo mejor Elvira no lo puede explicar, pero una especie como de no querer reconocer a los escritores de su propia lengua y de su propio contexto, además, porque no solo es la lengua, es el contexto social, histórico, etcétera, ¿no? Hay una resistencia a eso. ¿A qué es debido? Pues no lo sé. Bueno, yo te diría, bueno, yo no sé si tengo la respuesta. Yo con los escritores de mi generación era debido a un complejo de inferioridad cultural que yo creo que viene de muy lejos, ¿no? O sea, que no es solo una cuestión nuestra, pero que quizá cuando España sale de la dictadura y llega la transición y al fin vamos a ser europeos y ciudadanos del mundo actual y no del siglo pasado, hay una especie como de rechazo a todos esos escritores que han narrado esa España, ¿no? Esa España de la que veníamos, porque no nos queríamos reconocer en ese espejo. Yo creo que eso está ahí, y no solo de nuestra generación, yo creo que viene un poquito de antes, pero desde luego en nuestra generación estaba ahí. La gente de mi generación, cuando éramos muy jovencitos, lo que queríamos era ser todos Foster Wallace, que además era el que estaba de moda, Foster Wallace. Y mucha gente jamás nombraba a un escritor español. A mí me ha costado mucho nombrar escritores españoles, y yo sí los había leído y me habían encantado, pero me daba vergüenza. Me daba vergüenza que me tildaran como alguien de segunda fila por nombrar a autores españoles, especialmente de posguerra, ¿no? O sea, es como... Ahora mismo no, ahora mismo lo hago de una manera incluso un poco militante, ¿no? Pero creo que eso ha ocurrido, creo que está dejando de ocurrir de todas maneras, ahora mismo. O sea, que creo que cada vez más hay un mayor reconocimiento. La antología de Andrés Neumann de la que tú hablas, estábamos sobre todo autores de mi generación. Yo creo que son los que más hemos sufrido quizá esa vergüenza. No sé por qué los escritores de nuestra generación somos los que más hemos sufrido esa vergüenza, pero creo que es así. La impresión que yo ahora mismo tengo es que, a pesar de lo que estamos diciendo sobre autores más jóvenes, sin embargo tienen menos vergüenza de la propia tradición, quizá porque ya no tienen esa memoria del franquismo y de la posguerra que nosotros teníamos por cercanía con nuestros abuelos y por cercanía con nuestra España, ya no la tienen tan cerca. Entonces tienen menos vergüenza de reconocer de dónde vienen. Pero nosotros teníamos una enorme vergüenza. Con respecto a lo que decías de Javier Marías,
también hay un papanatismo bastante grande en España en general, ha habido con el cuento y con los libros de relatos. Yo recuerdo, ¿verdad?, que decía, esto no vende. O sea, en general, el libro de relatos, menos Páginas de espuma y dos más, que ahí reivindicó ser una editorial, Juan Casamayor, básicamente de relato corto o de libro de cuentos y tal. Entonces, posiblemente el 95-98% de esto nadie conoce libros de Javier Marías. En cambio, sí las novelas. O sea, también la novela es el género más vendido, no nos engañemos. Entonces, posiblemente dándole vueltas y decir, yo es que no he leído libros de cuentos de Javier Marías y me he leído todas sus novelas porque siempre me ha interesado y me ha gustado, ¿no? Entonces puede que la cosa vaya por ahí, y sobre todo porque ha sido en editoriales pequeñitas las que han reivindicado ese género, ¿no? Como era Herralde con las cuentas, ¿no? Se lo pregunten a Javier Marías en su momento, ¿no? Yo sí querría reivindicar el discurso de Ana María Matute en su ingreso en la Academia. Está colgado en la página es una maravilla de cómo explica su mundo, y ese mundo que parece que era novela realista, pero siempre hay la imaginación, el desván, el bosque. Ella tiene un mundo onírico, a veces duro, a veces malvado, pero lo tiene desde el principio, y al que no lo haya leído, leeros el discurso de ingreso en la Academia de Ana María, que realmente se... También. Sí. La de los... No, una anterior, una que es la calle Balmes. Y Ana María siempre quiso mucho a Rico y viceversa. Y la contestación es muy la de Rico. El discurso de Ana María es maravilloso. Es que Rico se empleaba en las contestaciones académicas. Porque la que le hizo a Javier en Madrid. Sí. Sobre todo porque es que refleja mucho su personalidad. Por eso lo digo, porque el del Cervantes era muy bonito, es más corto, es menos, y ella está mucho más mayor. Entonces ahí se nota el paso de los años, aunque es muy evocativo, ¿no? Pero yo de los discursos, para mi gusto, mira que he escuchado unos cuantos y he leído otros tantos porque me interesan, más bonitos y más reflejar el mundo de una escritora. Yo creo que os lo recomiendo porque está en la página de la Academia. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Vamos bien. Si queréis preguntar alguna cosa, comentar alguna cosa, el de la tesis. Lo mío es más que es una especie de comentario precisamente esa abuelización que han sufrido Matute, Carmen Martín Gaite y demás. Bueno, para empezar, que es verdad que lo de la abuelización es como una manera de presentarla. Es muy típica la imagen de Ana María Matute cuando recibe el Cervantes, que llega en silla de ruedas, la reciben los tuneros, y es la imagen de una anciana ya indefensa que no puede valerse por sí misma, no puede caminar ni demás. Pero es cierto que creo que esa imagen está poco a poco dejando lugar. El mismo libro de Blackie Books, que es cierto que es un libro muy cursi y hecho sin demasiado fundamento, y que además en la portada el editor dice que los materiales se los ha reunido otra persona y que él se ha limitado a ponerlo. La misma portada no es una foto de Ana María Matute anciana, sino una foto de Ana María Matute de joven. Y ocurre lo mismo con la portada del catálogo de la exposición Quien no inventa no vive del Cervantes, y también el logo para la Biblioteca Ana María Matute de Austral. Es de nuevo una imagen de Ana María Matute, no juvenil, pero sí unos 30, 40, una Ana María Matute, ¿cómo decirlo?, madura, adulta. Y después es cierto que junto con esa abuelización la autora ha sufrido una infantilización muy dura, porque el mismo documental que se le hace en Imprescindibles de la 2 se llama La niña de los cabellos blancos. Bueno, no sé, los documentales estos yo solo creo que vi el de Delibes también, que era horrible también, o sea, creo que son documentales malísimos. Sí, exactamente. Sí, no, pero...
Porque el elemento del niño cruel también lo tenía Cela. O sea, que decir, el niño está incluso... Yo edité, porque hice un prólogo y edité en Austral el viaje a la Alcarria. En el viaje a la Alcarria hay niños y hay una crueldad hacia el niño. Y los niños tontos, exactamente, del tonto del pueblo. El tonto, eso está en el viaje a la Alcarria. Y ahí había un elemento que compartían de generación en cierta medida porque el necesitado, o sea, el elemento más débil es siempre el niño. O sea, hay que decir, entonces, en posguerra, el niño es el emblema de un fracaso social. Entonces, en cierta medida, ahí había un dolor, una visión, digo, que comparten Cela y Matute, que son de dos, no es la misma generación, pero bueno, Matute sigue en cierta forma alguna estela de Cela en algunos casos de los cuentos, digo, no de las novelas. La imagen que proyectaba Matute... Creo que la imagen que proyectaba en público Matute, Ana María Matute, bueno, ya de mayor, que cuando yo la conocí, no la debí conocer, no sé. Sí, no, un poco antes. Le hice una entrevista no, antes, cuando se publicaron esos cuentos que publicó Mondadori, que se llamaba La Virgen de Antioquía. 93, pues entonces fue cuando la conocí, porque fui a hacerle una entrevista a su casa. Bueno, o sea, ya era mayor, ¿no? Entonces, la imagen que ella proyectaba, en público quiero decir, no en privado, en privado era una bebedora de whisky, un cosaco, vamos. Era un poco infantiloide, o sea, yo creo que jugaba un poco con eso. Y eso captaba la benevolencia de ciertos lectores poco exigentes, vamos a decirlo así, para entendernos. Estoy generalizando, no me tomáis el pie de la letra. Pero en cambio sus novelas son terribles. Sus libros son terribles, o sea, sus libros son de una dureza a veces y de una crueldad. Lo que muestra es un mundo cruel. Y entonces ella dice en muchísimas entrevistas, y lo he comprobado estos días antes de venir aquí, no creo en el ser humano es cruel, no tengo ninguna fe en él, ¿no? Claro, la vida de Ana María Matute, la vida privada, fue muy dura, y por tanto, bueno, eso tiene una cierta... Después ella ha contado su vida privada, bueno, más hasta donde se puede contar, ¿no? Decía que lo decía ella, había tenido un marido malo y uno bueno, ¿no? Lo decía así con estas palabras, ¿no? Y que el malo había sido muy malo, efectivamente, y el bueno había sido muy bueno, pero el bueno se le murió muy pronto, ¿no? Y yo creo, económicamente lo pasó muy mal durante muchas épocas de su vida. Eso a mí me lo contó personalmente cuando teníamos más tiempo. El malo la arruinó. Bueno, el malo la arruinó, efectivamente. Sí. Y mañana contaré que la edición que saca, totalmente censurada, de En esta tierra, es producto de los graves problemas económicos que tiene y por tanto tiene que ceder a la censura, porque el hijo está gravemente enfermo y no tiene para comprarle ni las medicinas siquiera. El marido es un sinvergüenza que lo único que hace es sacarle dinero. Bueno, no quiero tiempo, ya lo contaré mañana. Sí, en relación a los niños y la crueldad de los niños, José María, conectando con algo que decías antes, en los niños tontos no solo aparecen niños crueles, porque alguien podría pensar que es sobre la crueldad ejercida contra los niños, sino que no solo aparecen niños crueles, sino que el lector no recibe ninguna indicación sobre con quién debe estar, con el niño cruel o con el niño que sufre la crueldad. O sea, se salía del coro completamente. O sea, el narrador no intenta que tú te identifiques con la bondad o con la defensa de la víctima. Eso es extraordinario. O sea, esto con la abuelización nada tiene que ver. O sea, que es realmente curioso cómo ha sucedido esto y realmente da la medida de una autora que se desmarca de lo que está previsto o de lo que se espera de alguien como ella. Me parece extraordinario. Algunos de esos cuentos, particularmente de los niños tontos. Hay 2 o 3 en los que, si tú sigues la corriente del narrador, de hecho, te estarías identificando con los que apedregan, con los que lanzan piedras a otros niños o con los que los humillan. No te está
orientando a que te solidarices con los victimizados. O sea, que esto es extraordinario. Los niños tontos no son tontos, ese es el primer gran equívoco del libro. Los niños tontos son niños crueles, son niños heterodoxos. Y esta palabra, eso es interesante y habría que haberlo contado mejor, proviene de una tradición muy interesante española, que es la de los cómicos mudos, del cine mudo de los años 30, que eran los tontos, se llamaban así. Recuerda que Alberto Murillo en un libro dice, bueno, yo era un tonto y lo que he visto. Y eso continúa a lo largo de los años, y la palabra tonto, eso me molesta en buscarla y tengo una pila de documentos, un día lo escribiré, tiene un peso en el sentido de alguien extravagante, estúpido, cruel, como los actores del cine Buster Keaton, no Sherlock, lo encontramos demasiado edulcorado, sino y yo creo que ese es el concepto que... Bueno, los payasos también, el listo y el tonto. Exactamente, sí. Ese es el concepto que usan a María Matute, sí. Espera, que tenía... Ahora lo paso enseguida. No, yo solo quería decir una cosa respecto a lo que has dicho tú en relación a que hay autores como ella que en un momento dado, bueno, incluso los creadores de tu generación, ¿no? Pues apartan o no. Es que esto, hay un momento en que lo que se identifica realmente, por ejemplo, en música o en literatura, con lo que tiene que ver o con la resistencia al franquismo, con la guerra civil, todo eso, hay un momento que la gente pues siente que no puede más y lo que quiere es Nueva York, el punk y los nuevos románticos y todo eso. Entonces, hay un periodo donde se rechaza mucho en todo lo que tiene que ver, yo creo, o es mi experiencia, en arte respecto a eso. Y la imagen de ella, bueno, esto lo hablaremos más mañana en estos aspectos, mediática y todo esto, sufre cierto rechazo por lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Por esa imagen un poco como de cultura, que es que no, de abuela, de no sé qué, tal, que además se presenta un poco facilonamente pues como una señora muy accesible, muy tal, que cuando la lees pues ves que no. Entonces, claro, yo creo que esto hace tiempo que ya no sucede, pero durante mucho tiempo sí pasó. Es decir, todos estos escritores, todos tal que han formado parte de lo que uno en el instituto lee, se veía como una cosa a evitar, y esto, claro, ha perjudicado no solo a ellos, sino que ha perjudicado mucho en la formación de muchas generaciones. Y también decir que muchos periodistas que la han entrevistado, mi sensación es que, bueno, en la profesión esto pasa, pues bueno, pues que te lees lo que pone detrás del libro y te tiras la entrevista y ya está. Entonces, claro, pues la visión muchas veces era muy poco real, transmitía poca complejidad, especialmente en la televisión, ¿no? Donde yo creo que ya tuvo mucho predicamento y tal, pues se daba una imagen que podía haberse dado mucho más de sí, pero que sí que la convirtió un poco en un icono poquito a poquito, ¿no? O sea, es un poco paradójico esto, ¿no? Pero el rechazo ese yo creo que fue también porque hubo un momento que pasó con los cantautores. O sea, que la gente es que no quería, luego volvió, ¿no? Pero bueno, sí, esto quería decir. Hola, buenas tardes. Me llamo Rafael y vengo a reivindicar que sí que se lee, sí que se lee. Una cosa son los libros que se vendan y otra cosa son los libros que se lean. No tenéis en cuenta los libros que se prestan en las bibliotecas. Soy bibliotecario y trabajo en una biblioteca pública y este año, a principios del trimestre, preparo todas las exposiciones que va a haber y este año preparé una de Ana María Matute con todos los libros que tenemos de Ana María Matute. En lugar de tenerlo un mes, que suelo tener un mes, lo he tenido 2 debido a la demanda que hay de ella. Luego en el club de lectura, que a usted no le gustan, ya. Tengo uno desde hace 20 años. Ya, bueno, pues no habla usted muy bien de ellos. Yo
el plan que hago siempre miro a ver qué se va a celebrar al año que viene, y el año pasado dije, va a ser el centenario de Ana María Matute, y la organización de las lecturas las hago yo, la tutora del curso y los participantes. Y yo les doy sugerencias, digo, el año que viene va a ser el centenario de Matute, vamos a leer un libro de ella. Y elegimos Pequeño Teatro, sobre todo porque es una novela corta. Pero a raíz de Pequeño Teatro me han ido pidiendo casi todos los libros. Y al año que viene, debido a la demanda que han tenido, voy a proponer, que es totalmente diferente, la de Paraíso Inhabitado. Entonces sí que es el... ¿Han sido objeto de un club de lectura? Es que, como ha dicho unas palabras sobre los clubes de lectura... Estaba intentando hablar de gente que en cierta medida quiere una literatura casi de terapia ya, psicológica. Pero pensad que la... Eso hay. Exactamente. Hay gente menos cuidadosa que promociona eso como una especie de fórum de que aquí, no sé, de Alcohólicos Anónimos. Ya, sí. Bueno, de hecho, en esta línea programa estaba lo que has leído de ese prólogo a ese libro sobre Ana María Matute, de que ames y que te amen y que no estás sola. Y luego... Claro, eso es Ana María Matute convertida en libro de autoayuda. A eso me estaba refiriendo. Como en todo hay, luego hay ciertamente, o sea, quiero decir, yo mantengo un club de lectura La lectura como acercamiento, como entretenimiento. Las personas que van a las bibliotecas públicas no van con el fin de buscar información para redactar un artículo, sino buscar un libro que les entretenga y les guste. Y luego sí que se lean. Los jóvenes sí que leen, solo que la forma de leer ha cambiado. Ya no es el papel, son los dispositivos electrónicos. Existe la plataforma eBiblio, promocionada por el Ministerio de Cultura y distribuida a todas las comunidades autónomas, que se prestan libros electrónicos. Y a los chavales, si no les llega a ser con el papel, yo les digo, mira, lo puedes leer a través del móvil o a través de la tableta. Y se enganchan. Y con un libro les llevo a otro. O sea que yo he venido aquí para coger ideas, ¿verdad? Sobre todo para una especie de los que llevamos mucho tiempo con esto, entienda... Solo que hay aquí editores. Hay algunos libros que es muy difícil encontrar. Y ahí yo lo entiendo, porque no todo es vendible, porque pero hay mucho. Lo que pasa que por lo menos en el grupo Planeta, ¿verdad? En INIF, prácticamente libro nuevo o libro que se necesita ya se pasa directamente formato ebook y formato papel. Pero hay mucho de fondo que no se ha puesto. Nosotros en la biblioteca, yo soy de Gijón y trabajo en una de las bibliotecas de Gijón. El único criterio que tenemos para comprar, que nos dicen, es que tiene que estar en todostuslibros.com. Que el libro esté en todostuslibros.com. Si está ahí, ya lo podemos comprar. Entonces hay muchos libros que sé que existen por las revistas y luego no están en todostuslibros.com o que agotado. Sí. Es raro el estudiante que usa el libro electrónico. El libro electrónico. Ninguno diría, que eso me sorprende mucho. Pero muchos son libros, porque a mí me gusta cuando están en los exámenes y tienen el libro allí puesto, yo voy mirando, pues si tienen alguna idea rara que yo no conozco, con algún prólogo distinto, y muchos son. Si no atesoran libros, como en la página web, el Ministerio de Cultura publica todos los años estadísticas de todos los libros que se leen en España, tipo de libro, género. Esos son los datos reales de la lectura, no los libros que se venden. Porque yo, ejemplar de Olvidado Rey Vudú, tengo 2, y de Los hijos muertos 1, pero a lo mejor Pequeño Teatro se ha leído 20 veces en la biblioteca, y solo tenemos un ejemplar. O sea que libros leídos, libros vendidos es diferente.